primer lugar, feliz día a todos los periodistas y las periodistas presentes de todo el país, aquellos comunicadores que luchan por la verdad, por la promoción de la paz, de la tolerancia y de la igualdad entre los seres humanos, que es el arte fundamental de comunicar. Comunicar para encontrarnos, para poder vivir, para poder desarrollarnos en términos de igualdad como seres humanos. Hemos concluido la sexta comisión mixta Venezuela-Belarus como parte de ese esfuerzo de geopolítico que realizó el comandante presidente Hugo Chávez y que el presidente Nicolás Maduro ahora ratifica con el conjunto de reafirmaciones de las cooperaciones estratégicas que tiene Venezuela con distintos países del mundo y de distinto índole ideológico. Nosotros con Belarus hemos venido construyendo una relación primero política, una alianza política por la lucha de un mundo equilibrado, un mundo donde las naciones poderosas no se atribuyan el derecho de sancionar de acuerdo a un doble rasero a las naciones del mundo, por castigarlas o para castigarlas por haber decidido ser libres e independientes. Y de allí partió esa relación entre Belarus y Venezuela, dos países asediados, acosados por las viejas mentalidades imperiales, por las viejas mentalidades coloniales, y que luego se ha convertido en realizaciones concretas, especialmente para el pueblo venezolano. Tractores de Belarus ya son manejados por miles, por nuestros campesinos y campesinas, camiones de Belarus por nuestros trabajadores para el transporte de su carga. Centenares de miles de venezolanos y venezolanas habitan en viviendas construidas por empresas de Belarus. El desarrollo científico-tecnológico, tanto en la agricultura como en las comunicaciones, son parte de los logros concretos de esta cooperación que alcanza más de 6 años entre Venezuela y Belarus y que el presidente Nicolás Maduro ha querido reafirmar con esta visita que va a realizar el próximo domingo a una reunión de trabajo con el presidente Lukashenko. Canciller, justamente la posición de nuestro país ante una conversación que salió en el día de ayer por parte de una diputada de oposición, señalando entonces también injerencia de Estados Unidos en nuestro país. Mira, nosotros lo hemos dicho y parte importante de la preocupación, y el mundo lo sabe, y parte importante de la preocupación de gobernantes amigos de nuestra América Latina, de partidos democráticos, de los movimientos sociales, pero también especialmente en Europa. Notamos mucha preocupación porque el mundo sabe que el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, el propio comandante Chávez, no ha enfrentado a una oposición dirigida por elementos democráticos, sino por elementos con altos niveles de fascismo, caracterizados por la intolerancia social, la intolerancia política, el desconocimiento de las reglas del juego democrático cuando éstas no le son favorables a sus intereses de clase y a sus intereses de dominación, el desconocimiento de las instituciones del Estado. Yo creo que el audio que fue presentado ayer por los compañeros Ernesto Villegas y por Jorge Rodríguez evidencia lo que hemos venido denunciando y lo que el mundo ya sabe. Estamos frente a una mentalidad fascista que está jugando permanentemente a la violencia y a la desestabilización política en nuestro país. Por eso es lo que hemos tenido que enfrentar y derrotar a lo largo de estos 14 años de revolución bolivariana, a una dirigencia política opositora, que ya lo de ayer es expresión de algo que ya vimos el 15 y el 16 de abril, ¿no? Cuando el candidato perdedor llamó a la violencia por el simple hecho de no haber ganado las elecciones. Desconoce las instituciones del Estado, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, desconoce al presidente de la República, hace un llamado a la violencia y es un parte de lo que le critican estos sectores más extremos, que por qué no continuó con la violencia el 15, el 16, el 17, se rajó. Se rajó después de 11 muertos. Tuvo algún sentimiento acerca de los 11 muertos que ocasionaron. No, fue cálculo político. Sabía que estaban quedando en evidencia ante el mundo como lo que son: antidemocráticos, fascistas, intolerantes, absolutamente desconocedores de cualquier norma de convivencia social, porque son eso. El fascismo, en esencia, etimológicamente, ¿qué significa? Alguien que cree que solo una facción de la sociedad tiene derecho a todo. Solo una fracción, ellos, los hijos de los ricos, las clases dominantes tienen derecho a todo. El resto de los venezolanos
estamos excluidos de todos los derechos. Y lo que evidenciamos allí es muy peligroso, una dirigente política asesorada por una mente enferma de un historiador frustrado, pero con mucho odio, lo conocimos sus expresiones contra el presidente comandante Hugo Chávez. Algún día se conocerán las expresiones de miseria humana acerca de la condición de salud del presidente Hugo Chávez, que este señor historiador, con el perdón de los auténticos historiadores, expresaba sobre la condición humana del presidente Chávez cuando estaba en su convalecencia. De manera que nosotros a esos sectores los hemos derrotado durante 14 años y los vamos a derrotar con la autoridad del Estado democrático, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, pero que no tengan, ojalá se atrevieran a ejecutar esos planes que tienen, para que vean lo que va a ser la fuerza del huracán bolivariano, del huracán chavista. Nosotros estamos obligados a erradicar ese germen fascista, con democracia, con la autoridad del Estado, con la autoridad de la ley, pero es fundamental para la paz de Venezuela, para cada familia venezolana, independientemente de la posición que tenga, tiene que prevenirse, alarmarse frente a este tipo de cosas que se develan, ¿no? Gente que planea golpes de Estado, gente que planea intervención extranjera, gente que es capaz de vender a su patria, ¿no? En estos días se molestaron porque yo coloqué una dicotomía, pues, y la reafirmo, pero ya lo vemos, son capaces de vender a su patria por un rollo de papel toalé, pues. Lo reafirmo, porque no tienen noción de patria, porque son capaces, como dijo alguna una vez, yo prefiero a un general norteamericano mandando en Venezuela que al presidente Chávez. Esa es la calaña de la oposición. Ahora, ¿toda la oposición tiene ese pensamiento? Es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Dónde están los sectores democráticos de la oposición? ¿Qué dicen sobre eso? ¿Están de acuerdo con un golpe de Estado? ¿Están de acuerdo con continuar la violencia y la desestabilización? ¿Están de acuerdo con una intervención de un gobierno extranjero, en este caso del gobierno norteamericano, como lo piden ella y él, y dicen que lo solicitó el jefe de la mesa de la unidad, de la llamada mesa de la ultraderecha? Toda la oposición está de acuerdo con eso, con que Venezuela sea intervenida, con que Venezuela sea invadida, con que Venezuela sufra un proceso de golpe de Estado. Yo espero que alguien responda de la oposición, alguien con cordura, alguien con conciencia. Sabemos que el ex candidato Capriles no lo va a hacer porque él es parte de ese pensamiento. Él es parte del pensamiento de la intolerancia, de la exclusión, de jugar dobles cartas, de darle una patada a la mesa cuando sus caprichos no son satisfechos. Y es a eso lo que nos estamos enfrentando. Y yo llamo a la reflexión a todos los venezolanos y venezolanas sobre ese tema. Tenemos derecho a vivir en paz. Nadie tiene derecho a estar planeando la violencia en Venezuela, la intervención extranjera en Venezuela. Veamos el caso de Libia. Recientemente ayer hubo un enfrentamiento entre una de las miles milicias que quedaron, un país sin gobierno, un país sin Estado, un país azotado donde mercenarios armados, bueno, matan, asaltan lo que le da la gana a hombres, a mujeres, a familias, a hogares. Eso es lo que queremos los venezolanos y venezolanas para satisfacer el capricho de los hijos de la burguesía que se niegan a entender que en Venezuela hubo un cambio profundo, trascendente, para que todos podamos vivir con dignidad y en igualdad de condiciones. Son reflexiones que tiene que hacerse la sociedad venezolana. La aparición de la avioneta, esa noticia, por favor. Bueno, hemos recibido y estamos de alguna manera podemos cumplir algo que nos habían solicitado durante nuestra gira a Europa, en Italia, la preocupación del gobierno italiano por la aparición de los restos de las personas que estaban en estas avionetas. Y por pura casualidad, la semana pasada apareció una avioneta y esta semana apareció la que había caído más recientemente el 10 de enero del año pasado. Ahora falta, bueno, hacerlas reflotar para poder identificar o establecer si allí están los cadáveres de las personas que abordaban esas avionetas. En ambos casos eran de origen italiano. Ha sido parte de un esfuerzo de cooperación importante. El gobierno italiano puso a disposición equipos de alta tecnología para la búsqueda de naves siniestradas
y el resultado del trabajo conjunto entre Italia, Venezuela y también entre el Reino de los Países Bajos ha dado como resultado la identificación de estos dos aparatos. Ahora hace falta, bueno, todo el procedimiento para poder reflotarlos y poder encontrar, bueno, los restos de las personas que abordaban y poder darle a sus familiares la posibilidad de que le den cristiana sepultura. Así es, también la Unión Europea Nacional a Haití. El gobernador Enrique Capriles ha hecho algunas críticas acerca de la relación que mantiene con la isla y entre ellos ha pues criticado el tema del asfalto, que Venezuela lleva el asfalto hasta Haití y por eso las calles venezolanas no son asfaltadas, mientras tanto que las de Haití sí. Más o menos nos puede explicar bien lo que analiza del comentario y cuál es realmente la relación que tiene Haití con Venezuela. Mira, eso es un indicador más del carácter fascista del gobernador del estado Miranda. Porque en el fondo, ¿sabes lo que hay? Un gran desprecio por el pueblo haitiano. Porque son afrodescendientes, porque son negros. Como lo hay también por el pueblo colombiano. Fíjate que él se hace parte, el gobernador del estado Miranda, de uno de los rumores que desde Bogotá se sigue persistiendo a pesar de que lo hemos denunciado ante el gobierno de Bogotá. Desde Bogotá sigue operando una plataforma de rumores, de mentiras, de intrigas contra Venezuela, contra su gobierno, contra los dirigentes de la revolución bolivariana de manera impune. Asesores del gobierno colombiano son los asesores de esta oposición que genera rumores como que el presidente Nicolás Maduro no es de nacionalidad venezolana. Inmediatamente, de manera irresponsable, el gobernador del estado Miranda se hace eco. Pero ¿qué hay en el fondo? El estímulo al desprecio por el pueblo colombiano, como lo hay por el pueblo cubano y por los médicos cubanos, y como lo hay por el pueblo haitiano y por el pueblo latinoamericano. Esos son indicadores claros de fascismo. Por eso nosotros no exageramos cuando estamos diciendo que el gobernador del estado Miranda y la cúpula de la oposición tienen rasgos fascistas muy peligrosos para la democracia venezolana, para la sociedad venezolana, para la paz de Venezuela y para la paz de la región en su conjunto. Por eso es que nadie quiere recibirlo en el mundo. ¿Cómo lo vamos a Porque efectivamente hay claridad de que es una amenaza, un peligro este foco. Haití recibe de Venezuela una cooperación en el marco de Petrocaribe. Y en el marco de Petrocaribe, la nación haitiana, después del terremoto, desarrolló un conjunto de proyectos destinados a recuperar viviendas, a la recuperación de sus vías principales, que es absolutamente ínfimo con la inversión que está haciendo el gobierno bolivariano en la recuperación de las autopistas, en la construcción de nuevas autopistas, en la construcción de sistemas de transporte masivo. Por ejemplo, solo en el estado Miranda, donde dicen que gobierna el señor Capriles, solo en el estado Miranda se están construyendo 5 sistemas de transporte masivos, ¿no? Eso se puede comparar con el asfalto de unas calles en Puerto Príncipe que quedaron totalmente destruidas después de un terremoto. Eso se puede comparar y medir con una relación histórica fundamental que comenzó con Miranda en Haití, todo el apoyo que recibió de los jacobinos negros, como se llamaban a los héroes de la independencia haitiana, o el cobijo que recibió nuestro libertador Simón Bolívar, los 6.000 fusiles y los 3 barcos que sirvieron para la libertad de este continente suramericano. Asfaltar unas calles en Haití, construir unas decenas de casas para que el pueblo haitiano que quedó sin casas en los terremotos, frente a 300.000, 400.000 casas que estamos construyendo en Venezuela para nuestro pueblo pobre. No tiene comparación, es un acto de absoluta mezquindad, de desprecio, de racismo, de xenofobia profunda de estos sectores de la derecha venezolana altamente peligrosos. Pero lo más cínico es que el gobernador da esas declaraciones y se refiere a una calle que le competen a él asfaltarlas, porque son vialidad local de la gobernación del estado Miranda. Y entonces él pasa a criticar al gobierno nacional en unas calles que le correspondería a él como gobernador del estado Miranda asfaltarla. La vialidad local del estado Miranda es responsabilidad del gobernador, como es de todos los gobernadores, la vialidad local en cada uno de sus estados. Por eso estamos realmente enfrentando. Tú me preguntabas, compañero, ¿cómo lo vamos a derrotar? Con más democracia.
con más conciencia, con más organización, con más sentimiento de patria, con más ganas de vivir en paz, con más ganas de vivir en condiciones de igualdad, con más ganas de luchar por tener todos los derechos para todos los venezolanos y venezolanas, con más ganas de hacerlo cada día mejor para que nuestro pueblo se sienta satisfecho del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, con una ética chavista, con una conducta chavista frente a la vida, de trabajo, de honestidad, de compromiso, de solidaridad. Así nosotros vamos a derrotar al fascismo. Canciller, por otro lado, quería saber el punto de vista porque la Unión Europea retiró las sanciones con Viasa. Bueno, gracias a las extraordinarias gestiones de nuestras autoridades aeronáuticas, una sanción que a todas luces fue injusta, y hemos hecho todas las recomendaciones que la Unión Europea se ha dado, y a la cooperación de países tenemos que reconocer la activa participación del gobierno de España, el Reino de España, en facilitar las condiciones para que Venezuela pudiera demostrar que nuestra línea aérea está en condiciones de volar a Europa y a cualquier parte del mundo, mucho más ahora con este proceso de fortalecimiento, de modernización. El día de ayer fue suspendida, fue retirada la sanción que había sido impuesta contra la línea Conviasa prohibiéndole los vuelos hacia Europa. De manera que Venezuela, su línea aérea, la línea aérea venezolana, que es obra de la Revolución Bolivariana para restituir esa grave expropiación que se le dio a la nación venezolana, que fue la subasta, el regalo que se hizo de Viasa, de nuestra línea aérea bandera durante la época neoliberal, nuevamente va a poder tener rutas aéreas hacia Europa. Agradecemos a las autoridades europeas en materia de aeronáutica por una decisión que es justa y que va a permitir que Venezuela demuestre que tiene una línea aérea modernizada, de alta calidad, con todo el esfuerzo, toda la inversión que se está haciendo desde el gobierno del presidente Maduro. Canciller, sobre el asilo político a Snowden, ¿qué nos puede decir? Mira, en primer lugar, nadie nos ha solicitado el asilo como lo expresó el presidente Nicolás Maduro. Ha sido solicitado el asilo a nuestra hermana República del Ecuador. Ellos han respondido que ellos van a evaluarlo. El presidente Maduro ha reafirmado lo que es un principio fundamental del derecho humanitario, que es el derecho a la protección a cualquier persona que sea perseguida. Es una valoración que se corresponde a un principio, a una conducta que Venezuela ha mantenido a lo largo de su historia. ¿Cuántas personas recibió Venezuela provenientes de los perseguidos políticos de las dictaduras del sur, pero también de Europa? Mucha gente que vino huyendo del franquismo, del fascismo, mucha gente luego que vino huyendo de las dictaduras militares del Cono Sur, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Centroamérica, tuvieron cobijo en Venezuela, porque esas sí son causas políticas. Cuando se persigue a alguien por sus ideas, cuando se persigue a alguien por haber mantenido una postura ética y denunciar ante el mundo, algo que es absolutamente violatorio de cualquier condición de los estados, de espiarse, de grabarse, de interceptarse, ¿no? De manera que el presidente Nicolás Maduro simplemente ha reivindicado el derecho a protección que tiene cualquier ser humano que por causas políticas sea perseguido, y el compromiso de Venezuela de dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derecho de asilo humanitario. Pero ratifico lo que el presidente Maduro ha dicho: nadie nos ha solicitado en este momento ese derecho de protección. Canciller, ¿cuál es entonces la posición del Ejecutivo Nacional frente a los audios presentados que también han sido grabados en conversaciones privadas, como lo ha dicho la diputada María Corina Machado? Bueno, nosotros, el Estado venezolano no realiza ese tipo de prácticas. Pero lo ha difundido el ministro de Información. Bueno, se difundió, pero no es una práctica del Estado venezolano, ni a lo interno, ni con naciones amigas, ni con gobiernos amigos. Simplemente, lamentablemente, hay elementos, y la oposición también lo ha usado, gente que de manera ligera establece conversaciones. Ese tipo de audios, por ejemplo, es claro que surgió de alguien que estaba en esa reunión, porque no es una intersección telefónica, es una grabación allí en el sitio, ¿no? Habría que comenzar a preguntarle por lo menos a los dos que estaban hablando quién de ellos grabó esa conversación, o si había un tercero que la estaba grabando. Simplemente a nosotros nos las hicieron llegar, se la hicieron llegar al ministro de Comunicación y al alcalde Jorge Rodríguez en su condición de dirigentes políticos,
miembros de la oposición venezolana. A esos a los que yo me refería al principio. No solo basta con que ustedes nos hagan llegar esas grabaciones, no solo basta con que vengan a decirnos que están muy preocupados porque la dirección de la oposición está en manos de un grupo antidemocrático, fascista, que incluso los coarta a ustedes sus propias libertades de comunicación, de acción política, etcétera. Pero ya basta de que nos lo digan a nosotros o nos hagan llegar las grabaciones. Es hora de que ustedes se pronuncien ante el país. Me dirijo a los dirigentes democráticos que nos hicieron llegar ese audio. Me dirijo a los que permanentemente conversan con nosotros a través de diversas vías, manifestándonos su preocupación, su angustia, sus quejas acerca del tratamiento que les da la dirección política de la oposición, caracterizadas por el fascismo, la intolerancia, el chantaje económico, el chantaje moral a mucha gente, para que se mantengan fieles a una candidatura y a un dirigente que no lo asumen como tal. ¿Cuándo le van a hablar al país? ¿Cuándo van a salir de esa trampa? ¿Cuándo van a asumir propiamente las banderas de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, que no tienen que ver nada con esas ideologías fascistas, con esa ideología de la intolerancia política? ¿Cuándo? El país está esperando por ustedes. Ustedes tienen mucho que aportar, dirigentes democráticos de la oposición, en preservar la paz de Venezuela. Ustedes tienen que salir, si de verdad son consecuentes con lo que nos dicen en privado, tienen que salir a fijar una clara diferencia con este tipo de posiciones que se develan en el audio que ustedes mismos nos hicieron llegar. Muchísimas gracias. Ahora que entonces las palabras del canciller de la República, Elías Agua, entonces a la salida de lo que fue la firma de cierre de la sexta comisión Belarus-Venezuela, señalando también temas de interés de nuestro país, como la posición ante la conversación que fue difundida en el día de ayer por parte entonces de una diputada de oposición, así como también señaló sobre justamente el retiro de la Unión Europea hacia Conviasa, la sanción que se mantenía. Es la información que manejamos hasta el momento. Volvemos con ustedes. Adelante. Bien, gracias Laila por tan importante información. Acuerdos entre la República de Belarus y Venezuela que reafirman los lazos políticos, económicos y sociales entre ambas naciones. Asimismo, el canciller de la República, Elías Agua, se refirió a la conversación entre la diputada María Corina Machado y el historiador Germán Carrera Damas como golpista y desestabilizadora. Afirma que el gobierno